En Trending te compartimos los temas más destacados de la última semana. El Premio Nobel de la Paz 2023 fue otorgado al activista iraní Najes Mohammadi, quien recibió la condecoración encarcelada por su lucha contra la opresión a las mujeres iraníes que se retiran el velo en espacios públicos. Los amantes del cine disfrutaron por primera vez en Ciudad de México de Movie Fest, evento gratuito que del 6 al 8 de octubre celebró al séptimo arte con la proyección de 11 largometrajes y una exposición en el Centro de Cultura Digital. Un sismo de magnitud 6.3 con epicentro en Matías Romero, Oaxaca, activó la alerta sísmica la noche del viernes. De acuerdo al reporte del Sismológico Nacional, no se presentaron afectaciones. Por primera vez en negro y dorado, el equipo de Pumas CU ganó el enfrentamiento contra Borrego Ciudad de México en la semana 5 de la Liga Mayor. Israel atraviesa otra guerra tras el ataque del grupo militante palestino Hamás por tierra, mar y aire desde la Franja de Gaza. Ante el inicio del conflicto bélico, la Secretaría de Relaciones Exteriores junto al Gobierno de México anunciaron su apoyo a la población mexicana que se encuentra en Israel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de En Trending. Qué gusto saludarlos. Yo soy Paulina Gómez y hoy estaremos a lo largo del programa platicándoles sobre un tema muy interesante que ha dado de qué hablar en las últimas semanas. Me refiero al tema de las plagas, y es que ha sido protagonista no solamente por las chinches o roedores que también han sido parte de otras partes del mundo, sino también que ha dado bastante de qué hablar en redes sociales. Es por eso que estaremos platicándoles de este interesante tema a lo largo del programa. Antes, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo de este interesante tema. Hola, Pau, estoy muy bien, con mucho gusto de saludarte y saludar, por supuesto, a todo el auditorio que ya se conecta. Bien lo menciona Paulina, nuestro tema central en esta ocasión son las plagas, porque sí, las chinches han dominado no solo en medios de comunicación, sino también en los memes. O sea, realmente ha sido algo muy comentado por los usuarios en redes sociales. Y bien lo decías, más allá de nuestra ciudad, más allá de nuestro país, también están teniendo situaciones con ratas en París, en Nueva York. Eso tiene también años que está sucediendo. Entonces, pues importante voltear a ver con nuestro reportaje este contexto en la actualidad. Por supuesto, lo que tenemos en la historia, ¿no? O sea, hay grandes plagas famosísimas en nuestra historia de los últimos 500 años para acá. Y también, pues bueno, en nuestra entrevista va a ser muy importante porque ahí sí nos vamos a centrar en el tema de las chinches y qué es lo que está pasando en estos momentos. Así es, y creo que es muy importante comenzar platicándoles qué son las plagas, cómo se comienzan en las grandes ciudades también, y esto está a cargo de nuestra compañera Frida en este primer minuto. De chinches, ratas, piojos, mosquitos y hasta palomas. Cuando se informa sobre ellas, el pánico y la preocupación se hacen presentes y resulta algo asqueroso. Estamos hablando de las plagas. Una plaga es la aparición repentina y masiva de un conjunto de seres vivos no deseados de una misma especie, que resultan perjudiciales para la actividad humana. Pueden ser de insectos, animales, microbios u otros organismos, los cuales son capaces de morder, contaminar o destruir cultivos de alimentos, dañar propiedades, generar afectaciones a la salud o sencillamente hacer nuestras vidas más complicadas. A pesar de que a lo largo de la historia los seres humanos hemos sido atacados por diferentes tipos de plagas, hoy más que nunca esta problemática de salud nos mantiene en alerta, ya que nuestros hábitos, como la mala higiene o la contaminación al medio ambiente, propician su aparición. Bien lo menciona Frida en este primer minuto, y inclusive me robo su palabra, porque cuando hablamos y pensamos en plagas, pues sí es una cuestión de algo asqueroso, Pau. O sea, es pensar en estas, pues sí, en estos animales que nos generan mucha repulsión, pero más allá de eso, pues también hay que pensar que traen problemas macroestructurales. Es un problema de salud, pero inclusive también llevan a generar problemas económicos. Así es, y no solamente los económicos, también distintas plagas, dependiendo de cuál afecta a diferentes áreas, no sé, de la vida, digámoslo así. Por ejemplo, hace muchos años que se dio la plaga de langostas y que afectó en México, y que afectó, pues en este caso, la agricultura, cultivos de maíz y de frijol, o mosquitos que han propagado el dengue y que ha afectado la salud de miles de personas. Es por eso que en esta primera parte del reportaje, Carlos nos da justamente más detalles, más cifras de este contexto actual de las plagas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Así que vamos a ver la primera parte del reportaje. En la actualidad, las plagas siguen presentes y han encendido diversas alertas sanitarias a nivel nacional e internacional.
De acuerdo con datos de la ONU, la invasión de plagas a nivel mundial amenaza la supervivencia de plantas y cultivos de exportación como la papa o los guisantes, poniendo en riesgo la economía y la seguridad alimentaria. México es un país megadiverso, por lo que se enfrenta a inmensas cantidades de plagas que por cuestiones ambientales, geográficas, sociales y climáticas han ido en aumento, provocando crisis en diversas zonas del país. O sea, la plaga la definimos nosotros, ¿no? Entonces, incluso se puede dar el caso de que algo que es plaga en la Ciudad de México, por ejemplo, no necesariamente sería plaga en el estado de Veracruz, o plaga en México, a lo mejor no es plaga en algún país africano. Entonces, es algo también muy maleable, ¿no? Y, por ejemplo, las larvas de las moscas de la fruta se comen los frutos, entonces se vuelven, los dañan a tal grado que ya no se pueden comercializar. Informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura afirman que el 40% de los cultivos alimentarios mundiales se pierden cada año a causa de plagas y enfermedades vegetales, provocadas por diversas especies de animales que se van desplazando a causa de la globalización y las altas temperaturas. Si tú te vas, por ejemplo, al sur, un gran problema de salud pública lo representan los parásitos transmitidos por mosquitos y otros dípteros, otras moscas pequeñas, o chinches también, no el mismo tipo de chinche que tienen ahorita en la UNAM, sino otras chinches más grandes, que te pueden transmitir, o sea, toda esta gama de insectos te pueden transmitir desde leishmaniasis hasta enfermedad de Chagas, paludismo, de chikungunya, dengue. Ese es un grandísimo problema que tenemos en zonas de México. Entre el 2010 y 2020, estas enfermedades han ido en aumento, posicionando al dengue como uno de los padecimientos de plaga más mortales a nivel mundial, con 145 millones de personas en riesgo de contraerla. Por debajo, encontramos a la enfermedad de Chagas, con 65 millones de personas en riesgo y de 6 a 8 millones de personas infectadas. Ante los riesgos de sanidad tan altos, los gobiernos comenzaron proyectos de vigilancia epidemiológica, inspeccionando la producción, importación y exportación de alimentos. México tenía un modelo mundial que estaba precisamente abocada al control de plagas y enfermedades, y que desgraciadamente por falta de financiamiento ha ido perdiendo capacidad de reacción. Yo insisto, concretamente, el gobierno debe implementar otra vez campañas de comunicación efectiva que le expliquen a la sociedad, uno, el origen de estas plagas y cómo se pueden controlar. En los últimos meses han surgido plagas de chinches en distintas partes del mundo, como lo es España, Francia y México, lo que ha causado gran preocupación entre la misma población, ya que estos insectos, por su pequeño tamaño, se propagan muchísimo más fácil y rápido. Sin embargo, pues también su tamaño y otras cuestiones y causas es lo que ha generado, por ejemplo, la globalización y también un poquito de el cambio climático, es lo que ha pues generado que se propaguen muchísimo más rápido. Es muy importante conocer las causas y las consecuencias de este tipo de plaga. Es por eso que se encuentra el día de hoy en Trending con nosotros la doctora Yasmín Alcalá. Ella es doctora en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal y también es profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de nuestra misma universidad. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros, doctora. Pues hablar de este tema que gracias, está en tendencia. Pau. Gracias, Beto. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Entrando directamente en materia, doctora, las chinches. ¿Qué son? ¿Cómo se reproducen? Y sobre todo, pues con esto que ha pasado en las últimas semanas, ¿en qué ambiente se da más su reproducción, su proliferación? Que es algo de lo que pues, hemos estado hablando mucho en semanas recientes. Hay varios tipos de chinches. Unas son hasta comestibles, los jumiles. Tenemos también una chinche, la besucona, que es muy peligrosa porque transmite enfermedades, pero en este caso las que han sido la tendencia son chinches de la cama. Cimex lectularius, lectularius significa pequeño catre, pequeña cama. Entonces son insectos que se alimentan de sangre y están habituados a vivir en un nido, en un lugar oculto. Y cuando estamos profundamente dormidos, se alimentan de nosotros porque ellas se originaron en las cuevas, se alimentaban de murciélagos. Por eso yo siempre he dicho que el mejor enemigo de Batman era una chinche, no era un pingüino. Ok, doctora, y creo que también es muy importante a partir de que pues hay una picadura, ¿no? De chinche, ¿qué pasa en la piel, pero también en la sangre? Digamos, ¿cómo se manifiesta a partir pues de que ya las tenemos, ¿no?
Las chinches se alimentan únicamente en la noche, no lo percibimos porque en su saliva nos inyectan anticoagulantes y nos inyectan también sustancias para evitar la inflamación. No nos damos cuenta. Su trompita o pico probóscide no penetra la tela, la ropa, entonces vamos a ver picaduras en zonas expuestas, en zonas que no nos cubrimos al dormir. Y hay quienes reaccionan más o menos a la picadura, a veces es imperceptible, pero hay quienes sí llegan a tener reacciones más exacerbadas en esa saliva de la chinche que pues generalmente tiene anticoagulantes o proteasas y mucha gente puede reaccionar con un piquete un poquito más molesto, pero no nos transmiten agentes patógenos, no pasa de la comezón, la molestia que a veces es imperceptible. Okay. Doctora, ¿cómo podemos tal vez detectarlas o diferenciarlas en el sentido, por ejemplo, del piquete, ¿no? O sea, si es un mosquito, si es una araña, si es una chinche, pero más allá también del piquete, o sea, ¿cómo podemos saber si hay en nuestro hogar? Y también una pregunta relacionada, por ejemplo, si en nuestro hogar pueden picar a las mascotas, si les generan también alguna problemática ahí, a perros, gatos o a las mascotas domésticas. Estas serían como las dos planteamientos ya en el hogar, ¿no? O sea, ya en el hogar. Primero, bueno, las picaduras, francamente, es difícil distinguirla de una picadura de pulga, de piojo, mosquito. Las chinches llevan la circulación, van alimentándose de acuerdo con nuestra circulación sanguínea y a veces llevan un patrón lineal o en zigzag. Son 3 piquetes, desayuno, comida y cena, le llaman los entomólogos, pero no es lo típico. Entonces, por la picadura a veces es difícil distinguirlas en zonas expuestas, zonas que no cubrimos con ropa, y pues las podemos detectar, por ejemplo, en manchitas en el colchón, manchas marrón, podemos llegar a encontrar los exoesqueletos, que es lo que van mudando, o bien en grietas, oquedades, hendiduras, pero más que nada hay que voltear los muebles, lugares en los que reposamos y podemos llegarlas a encontrar ahí, son del tamaño de una semilla de manzana, no son invisibles como los virus, ¿no? Que ahí sí que hay problema. Ok, doctora, y una vez que, bueno, ya nos dijo más o menos cómo darnos cuenta, ¿qué pasa con las mascotas, no? También ahí profundizar quizá si ya no lo pueden transmitir también nuestros animalitos o pues si no pasa, ¿no? En realidad las chinches se alimentan de cualquier animal con sangre, de animales de sangre caliente, entonces pues si no encuentran al humano, que es en este caso uno de sus hospederos favoritos, van a tratar de alimentarse de una de nuestras mascotas, pero igual que con nosotros, es cuando están reposando, cuando están durmiendo y se bajan. Entonces, ¿dónde se van a transportar? Maletas, cobijitas, pero en realidad sobre el animal no van a ir. A ellas no les gusta que nos movamos porque como no vuelan, no pueden escapar rápidamente, no brincan, tienen que ser rápidas, se alimentan y se van. Son descorteses, comen y se van. Doctora, para ir cerrando, pues ¿cómo podemos prevenir su proliferación? Eso creo que es algo que ahorita mucha gente quisiera saber. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Si ya identificamos chinches, ¿qué podemos hacer también? Y sobre todo, pues tal vez para mantener un poco la información fidedigna en estos momentos. Sí, esas fake news, ¿no? Primero, inspección, que gente experta diga sí son chinches, no son escarabajitos, no son cucarachitas, y ya que estemos seguros que hay chinches, hacer uso de medios mecánicos, aspiración, limpieza, vapor, planchar la ropa. La temperatura arriba de 60 grados las mata. Entonces la limpieza es nuestra mejor aliada. Estamos en la época de una sola salud. Hay que cuidar la salud humana, animal y ambiental. Que el control químico, la gestión integrada de plagas sea lo último. Entonces, si es necesario llevar a cabo una aplicación de insecticidas, va a tener que ser por expertos y con el producto que no afecte al resto de los insectos o arácnidos. Doctora, pues estamos llegando al final de nuestra entrevista. Sobre todo nos quedamos con esto último que nos dice, o sea, la limpieza y que el insecticida sea la última opción. O sea, realmente eso, pues bueno, creo que sería muy pertinente para el desarrollo de la información que se está dando en estos días. Le agradecemos mucho, doctora Alcalá, que haya podido haber platicado con nosotros aquí sobre las chinches. Gracias, Pau. Gracias, Beto. Muchos saludos. Muchas gracias, doctora. Y bueno, llegó un momento de ir a una pausa, pero no se vayan porque al volver platicaremos del control de estas plagas en las grandes ciudades. Quédate en Trending, ya volvemos.
Ya regresamos a En Trending, continuamos platicando sobre las plagas y su control, principalmente ahorita en la Ciudad de México, y es que en las últimas semanas pues ha dado que hablar la UNAM por tener esta plaga de chinches, Beto. Sin embargo, la universidad ya se ha pronunciado al respecto, ha implementado algunas medidas para la prevención si fuera el caso. Sin embargo, pues ya han mencionado que no se han encontrado. Sí, así es, Pau, pues ha habido mucha inquietud, sobre todo en la comunidad estudiantil, y pues bueno, parte de las medidas de las que mencionas, se trata del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Inclusive ya se ha involucrado estas últimas semanas pues para dar información, para dar un poco de claridad de qué es lo que está pasando con la situación de las chinches. Entonces, Daniel, en el proyecto UNAM de esta semana nos habla de este programa, así que vamos a ver la información. Ante la inquietud de la comunidad universitaria por la plaga de chinches, el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes participa en la consultoría científica para resolver problemáticas sociales de salud como esta posible plaga. Hasta ahorita, en donde se han hecho búsquedas intencionadas porque la comunidad pidió, porque hubo alguna inquietud, no se han encontrado específicamente las chinches de cama, ¿no? Que se llaman así para distinguirlas de otros insectos, de otros ectoparásitos. El programa universitario cuenta con procedimientos para indicar el tipo de plagas. Con una inspección, digamos, ordenada, metodológica, que se sepa lo que se está buscando, que se tenga algo para hacer al respecto, ¿no? Lo ideal sería que si hay algún insecto que se sospeche, estos ectoparásitos que se sospeche que son las chinches, pues lo ideal sería que se pudieran obtener muestras para llevarlas a alguno de estos laboratorios que nos pueden ayudar a identificarlas y a decir qué es lo que está pasando. Se deben tomar en cuenta algunos factores para no dañar el ecosistema en el control de plagas. Hay muchos insectos, porque es una zona natural también, ¿no? Hay muchos jardines, hay muchos insectos que le hacen bien al medio ambiente, entonces tampoco es adecuado tomar medidas drásticas para acabar con todos los insectos, pues porque hay un asunto ecológico. El PUIRE realiza la difusión de estos problemas sanitarios y colabora con dependencias de salud para atender emergencias sanitarias. Además, recomienda no caer en la desinformación. No ser parte de la infodemia, ¿no? Si la información no está verificada, no se sabe dónde viene o genera una reacción que no es buena para la comunidad, hay que siempre tener precaución en los mensajes. La UNAM señaló que si hubiera una plaga de chinches no habría algún riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas y se mantendrá una atenta vigilancia e investigación del caso. Ya más adelante vamos a estar hablando de cuáles son las plagas más famosas en la historia del mundo, pero Pau, ¿por qué me voy a este contexto histórico? Porque a pesar de que pasan estos episodios y pasa el tiempo y los avances tecnológicos, pues bueno, todavía no tenemos una solución concreta, una solución real a este tipo de plagas, y bien nos lo acaba de decir la doctora, no podemos solo tomar el insecticida como la única solución, no, al contrario, tiene que ser ya como la última, porque si no hay afectaciones en los ecosistemas. Así es, Vito, y es que los insecticidas o la misma fumigación pues daña el medio ambiente y también va a perjudicar a otros animales, a otros insectos que pues simplemente no están afectando a nuestra sociedad. Por eso es muy importante tomar el control, ¿no? No solamente en este caso de chinches, incluso roedores, pero también mucho tiempo las cucarachas han sido parte de grandes plagas en el mundo, en ciudades, en pueblitos, en todos lados, ¿no? Por eso en la siguiente parte del reportaje, Carlos nos platica de las posibles causas y también este control de grandes plagas en las ciudades. Vamos a verlo. La mayoría de los países han optado por la fumigación para detener las plagas. Sin embargo, el uso excesivo de químicos podría perjudicar al medio ambiente. Ya pasando a la cuestión de los químicos, pues estos productos químicos tienen que ser aplicados por personal especializado, en mi muy particular punto de vista, siempre y cuando ya se haya hecho una detección del problema. Porque estos productos químicos no son selectivos, si no se aplican de manera adecuada, pueden acabar con cualquier otro insecto que se encuentre en el entorno, y pues muchos insectos tienen funciones dentro de un ecosistema, basta mencionar el ejemplo de las abejas. El abuso de estos mecanismos de control ha provocado resistencia a estos productos y entonces pues ya no son efectivos.
Y eso ha sucedido también con parásitos como las chinches o las liendres o de las garrapatas que también pueden atacar a los humanos. Si no se mantiene el uso responsable de los plaguicidas, los suelos, el agua y el aire podrían verse afectados con efectos nocivos, provocando la pérdida de especies y ocasionando la presencia de otras plagas como cucarachas y ratas en las zonas urbanas. Un ejemplo terrible que está, pues, para mí fuera de control son las cucarachas, ¿no? Las cucarachas están explotando exponencialmente en zonas urbanas. Repito otra vez por el problema de los drenajes mal manejados y también por el abuso excesivo de agrotóxicos. Lo mismo está pasando con los mosquitos. La presencia excesiva de plagas en países como Francia, Estados Unidos o México ha provocado un incremento de enfermedades como el hantavirus, la tularemia o la peste. En cuanto a alergias, encontramos síntomas parecidos al asma, ronchas con picazón y manchas rojas afectando considerablemente nuestra salud. Vemos que las plagas se han presentado en ciudades muy importantes como París, como Nueva York. También causan problemas emocionales, porque también hay por ahí reportes de alteraciones en los patrones de sueño. Cuando nosotros pensamos que ya tenemos ese problema o escuchamos tanto hablar de él, pues ya empieza por ahí otro problema y a lo mejor es algo psicosomático, no algo que siento que algo me está caminando cuando no es, pero lo que sí es frecuente son estas interrupciones en los patrones de sueño. Las plagas también desencadenan crisis entre la población. Por ello, es importante que las instancias profesionales encargadas del control de plagas y las autoridades sanitarias consideren medidas sustentables para evitar el desequilibrio ecológico, problemas sanitarios, daños y pérdidas económicas a corto y mediano plazo, además de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para disminuir el impacto en el desarrollo natural de los ecosistemas. Algunos de los episodios de salud pública más críticos en la historia de nuestra humanidad pues han venido justamente de la mano de las plagas. Pau, no podemos olvidar que, pues, por ejemplo, en la Edad Media toda la civilización europea se vio reducida en 30 millones de habitantes, esto pues por la famosa peste negra, o sea, así de graves han llegado a ser las plagas. Así es, Beto, y es que también, como bien lo dices, hay muchos tipos de plagas que también dependiendo afectan diferente a nuestra sociedad. Sin embargo, también conocer el control, la higiene son aspectos muy importantes para mejorar este control y esta calidad de estas mismas plagas cuando llegan a nuestro hogar, por ejemplo. Sin embargo, también es parte de la misma convivencia que tenemos con los animales y con los insectos, ¿no? También tenemos que aprender a estar informados, a llevar este control, y la higiene creo que es algo básico que debemos de tener desde nuestros hogares. Algunos, como dices, esa higiene pues ha sido algunos de los aprendizajes que nos ha dado este contexto histórico de las plagas, y Valeria en la siguiente nota justamente nos da el repaso de cuáles han sido, por supuesto, las más famosas y particularmente en los últimos 100 años en nuestro planeta. Así que vamos a ver la siguiente información. Nuestra convivencia con otras especies puede ocasionar enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades que se transmiten de animales a humanos. A través de la historia, el surgimiento de una plaga ha ocasionado consecuencias graves para la humanidad como epidemias e incluso pandemias. Un claro ejemplo fue el crecimiento de la población de ratas que, sumado a la poca higiene en la Edad Media, originó la peste negra, enfermedad que comenzó en Europa en el año 1347 y que mató alrededor de 30 millones de personas. Fue causada por la bacteria Yersinia pestis, que se transmitió a los humanos a través de las picaduras de pulgas de las ratas. En los últimos 100 años, nos seguimos enfrentando a enfermedades por plagas, en donde los principales transmisores son los mosquitos, que producen la fiebre amarilla, enfermedad que afectó a muchas regiones, por ejemplo en África, América Latina y los Estados Unidos, y causó brotes epidémicos entre los siglos XVII al XIX. El virus del Zika, descubierto en África, tuvo un brote en América Latina entre 2015 y 2016. Se transmite principalmente a través de mosquitos y se asoció con defectos congénitos en bebés nacidos de madres infectadas. Otras plagas afectan al ser humano de manera indirecta, pero han causado crisis humanitarias, como las plagas de langostas que han afectado la producción agrícola en diferentes regiones del mundo. Entre 1920 y 1960, las langostas del desierto se multiplicaron en gran número y destruyeron cultivos, pastizales y vegetación natural de regiones de África y Asia. Para la década de 1870, otra plaga de este tipo se extendió por gran parte de los Estados Unidos y causó daños significativos a la agricultura.
En plena pandemia por SARS-CoV-2, una plaga de ratones en Australia destruyó cultivos y causó grandes pérdidas económicas entre 2020 y 2021. Estas experiencias con las plagas y cómo han afectado a la humanidad a lo largo de la historia nos ayudará a reflexionar acerca del cuidado en nuestros hogares, para generar una cultura de prevención que permita crear planes de acción eficaces para nuestro presente y nuestro futuro. Con este recuento de Valeria sobre las grandes e importantes plagas que se han dado a lo largo de la historia, Beto, es como vamos cerrando un poco este programa que sin duda hay que retomar, hay que reiterar el control que es importante, claro, con este tipo de plagas, por ejemplo, de chinches, y las hay, ¿no? O en otros países, lo de roedores, que afectan no solamente a las personas sino también la economía, ¿no? Entonces creo que es muy importante estar informados, no perder la cabeza, no estar compartiendo información falsa que no ayuda, sino más que ayudar, propaga también miedo entre la misma población. Y pues en nuestro caso en la Ciudad de México, simplemente estar informados, también mantener esta higiene que hemos estado hablando en todo el programa, revisar constantemente nuestro hogar, los muebles, ¿no? Como dijo la doctora Alcalá, nuestra sala, nuestra cama, y simplemente mantener ese control y evitar en lo más que se pueda el uso de insecticidas y fumigaciones. Sí, eso es lo más importante que mencionas, Pablo. Hemos reiterado, todavía también se mencionaba en esta última nota, la higiene personal, ¿no? O sea, la higiene personal, ese es el paso fundamental que nosotros podemos dar para que entonces estas plagas pues no se propaguen y para que pues nos mantengamos lo más tranquilos posible. Queda mucho en nuestras manos, no solo lo personal, sino, insisto, el espacio, nuestra ropa, nuestras mochilas, donde trabajamos, a siempre mantenerse higiene para que sea todo salubre y no dé espacio a este tipo de plagas. Estamos llegando al final de esta emisión, pero por supuesto los invitamos a que sintonicen en Trending cada jueves a las 20-30 horas, la repetición a las 19 horas, y por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigan al pendiente de cuáles son los temas en tendencia, como las chinches, que han estado muy en tendencia los últimos días. Pau, un gusto estar en las conducciones, nos vemos la próxima. Igualmente, Beto, hasta luego.